Cuando se habla del descenso de Jesús al infierno, conocido en la tradición cristiana como el descendió a los infiernos del credo apostólico, se hace referencia a un acontecimiento que trasciende la comprensión humana, un misterio que ha cautivado a generaciones de creyentes y estudiosos de la fe, pues en esas pocas palabras condensadas en una afirmación litúrgica se esconde una verdad teológica de proporciones eternas, una verdad que ilumina el corazón de la redención y revela la profundidad de la victoria de Cristo. Las Escrituras, aunque no nos ofrecen un relato cronológico exacto ni un registro narrativo detallado de lo que sucedió en ese lugar, sí nos entregan pistas reveladoras, fragmentos de revelación inspirada que, unidos, permiten vislumbrar la magnitud de aquel descenso, no como una derrota ni como una humillación final del Mesías, sino como una proclamación majestuosa de triunfo en el mismo corazón de la oscuridad, porque la primera carta de Pedro, al mencionar que Cristo en espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados, abre una ventana hacia un acto poderoso. El Señor, ya no limitado por la fragilidad del cuerpo mortal, se adentra en las regiones más profundas para anunciar su victoria definitiva, una proclamación que resuena como eco eterno en todos los rincones de la creación visible e invisible, recordando que el poder de Dios no encuentra límites ni en la vida, ni en la muerte, ni en el cielo, ni en el infierno. Más que un descenso de derrota, como algunos podrían suponer al ver al Salvador muerto y enterrado, fue en realidad una manifestación del poder divino en el corazón mismo de la oscuridad, un movimiento estratégico dentro del plan redentor que revela que no hay espacio al que la luz de Cristo no pueda penetrar, que no existe dominio espiritual que quede fuera del alcance de su soberanía, y que incluso las profundidades que representaban el cautiverio y el tormento no pudieron resistir la entrada del Hijo de Dios. El infierno, en la cosmovisión bíblica, representa separación total de Dios, sufrimiento eterno, destino final de los rebeldes espirituales y confirmación de una existencia sin la presencia de aquel que es la fuente de todo bien, de toda paz y de toda vida. Pero la entrada de Jesús en ese lugar cambia radicalmente la narrativa, porque Él no entró como un prisionero derrotado, ni como un alma más atrapada en cadenas, sino como un conquistador que llevaba en sus manos las llaves de la muerte y del Hades, como lo revela el libro de Apocalipsis, y que proclamaba a todo poder espiritual que su sacrificio en la cruz había sido suficiente, que su sangre había sellado un pacto eterno y que el reinado de las tinieblas había llegado a su límite. La luz del Hijo de Dios penetró en el territorio de las sombras para proclamar que la muerte había sido vencida, que el poder del pecado ya no tenía la última palabra y que la eternidad ya no estaba sellada por la condena, sino abierta por la gracia. Este acontecimiento no se limita únicamente a un plano teológico abstracto o a una especulación doctrinal, sino que se convierte en una revelación que impacta también el plano existencial del ser humano, porque recuerda a cada creyente que no hay oscuridad, dolor o condena que pueda resistir la victoria de Cristo, que no existe prisión espiritual, emocional ni moral que pueda permanecer cerrada ante la presencia del Redentor, y que aún en las experiencias más sombrías de la vida, cuando todo parece perdido, la voz de Jesús resuena con autoridad diciendo que Él ya venció, que su luz ha penetrado hasta lo más recóndito y que su amor ha superado incluso la barrera de la condenación. De esta forma, al reflexionar en el descenso de Cristo y en la función pedagógica de las imágenes del infierno, entendemos que la Biblia no busca alimentar morbo ni generar pavor sin sentido, sino conducir al hombre a una toma de conciencia seria sobre el rumbo de su existencia.
invitándolo a elegir la vida, la gracia y la comunión con Dios. Porque si el infierno representa el resultado de una elección que aparta de él la salvación, representa la oportunidad gloriosa de volver al Padre a través del Hijo, y esa oportunidad sigue abierta mientras dure el tiempo de la gracia. Explorar qué sucedió en el infierno desde una óptica bíblica implica comprender que este espacio no debe interpretarse únicamente desde una mirada literalista, pues si bien las Escrituras recurren a imágenes vívidas y estremecedoras como fuego, azufre, cadenas y tinieblas, estas expresiones no deben entenderse como una descripción meramente física o geográfica del más allá, sino como un lenguaje simbólico y pedagógico que busca comunicar la gravedad suprema del rechazo a Dios y la seriedad de las decisiones humanas frente a la eternidad. En efecto, el fuego que no se apaga representa el tormento de una conciencia separada de la presencia divina. Las tinieblas exteriores evocan la ausencia de la luz de Dios, que es vida y dirección, y las cadenas simbolizan la esclavitud espiritual, que resulta de una existencia sin reconciliación con el Creador. De modo que el infierno no es tanto un castigo arbitrario impuesto caprichosamente por un Dios severo, sino la consecuencia inevitable de una vida que ha decidido apartarse de la fuente de la vida, la luz y la gracia, pues como enseña el Evangelio de Juan, quien rechaza al Hijo ya se encuentra bajo condenación, no porque Dios se complazca en condenar, sino porque fuera de su amor no existe alternativa de plenitud ni de paz eterna. Esta perspectiva resulta crucial porque nos invita a entender que las imágenes bíblicas, aunque duras y confrontadoras, cumplen la función de despertar la conciencia espiritual, de advertir al ser humano sobre el destino que le aguarda si persiste en el camino de la autosuficiencia y de la indiferencia frente al llamado divino. Y en ese contexto, el descenso de Cristo adquiere una relevancia insospechada, pues Él no desciende al infierno para experimentar condena ni para compartir el destino de los rebeldes espirituales, sino para confrontar cara a cara a las fuerzas del mal, que pretendían mantener cautiva a la humanidad desde tiempos antiguos, como lo ilustra la promesa primigenia de Génesis 3:15, donde se anuncia que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y esa confrontación se consuma precisamente en el ámbito donde las tinieblas se jactaban de tener poder. Su presencia en las profundidades revela que la justicia de Dios no deja nada sin respuesta, que no hay dominio espiritual ni dimensión de existencia que quede fuera del alcance de su acción redentora, y que incluso lo que ocurre en las profundidades del más allá está sujeto a la soberanía del Creador. Por ello, cuando Cristo desciende, establece un precedente eterno. No hay lugar por oscuro que parezca en el que la autoridad de Dios no se manifieste, y lo que para muchos parecía ser el territorio de la derrota se convirtió, por obra del Hijo de Dios, en el escenario de la proclamación de la victoria eterna. Una victoria que no solo se proclamó en el ámbito celestial con la resurrección, sino también en el ámbito infernal con el descenso, mostrando que la salvación es total y absoluta, que abarca lo visible y lo invisible, lo presente y lo eterno. Esta enseñanza nos invita a reconsiderar profundamente nuestra percepción del infierno. Más que un simple símbolo de desesperanza destinado a provocar temor irracional, es una advertencia seria y misericordiosa que resalta la importancia de la vida espiritual, la urgencia de responder al llamado divino y la certeza de que la justicia de Dios se cumplirá plenamente. Al mismo tiempo, nos recuerda que el triunfo de Jesús no se limita a la cruz ni a la resurrección, sino que abarca incluso los dominios más profundos, donde su voz retumbó como un anuncio de victoria inquebrantable.
un eco eterno que resonó en los oídos de ángeles, demonios y espíritus cautivos, declarando que el plan redentor había alcanzado su cumplimiento perfecto y que ninguna fuerza del mal podría revertir lo consumado en la cruz. Desde esta óptica, el infierno deja de ser solamente un concepto cargado de temor para convertirse en evidencia del alcance absoluto de la obra de Cristo. Porque si Él estuvo allí y salió victorioso, significa que no existe abismo lo suficientemente profundo, ni dolor lo suficientemente grande, ni oscuridad lo suficientemente densa que pueda resistir la autoridad de su palabra. Y esa convicción transforma la manera en que los creyentes enfrentan la vida, la muerte y la eternidad, porque saben que su Redentor ha conquistado todo lo conquistable, que su luz ha penetrado hasta lo más recóndito y que su amor ha superado incluso la barrera de la condenación. De esta forma, al reflexionar en el descenso de Cristo y en la función pedagógica de las imágenes del infierno, entendemos que la Biblia no busca alimentar morbo ni generar pavor sin sentido, sino conducir al hombre a una toma de conciencia seria sobre el rumbo de su existencia, invitándolo a elegir la vida, la gracia y la comunión con Dios. Porque si el infierno representa el resultado de una elección que aparta de él la salvación, representa la oportunidad gloriosa de volver al Padre a través del Hijo, y esa oportunidad sigue abierta mientras dure el tiempo de la gracia. El impacto espiritual de este acontecimiento trasciende los límites de la historia y toca directamente la vida de los creyentes, pues no estamos ante un simple episodio narrado en las Escrituras para completar un credo o para ofrecer una explicación doctrinal abstracta, sino frente a una verdad que cambia radicalmente la relación del ser humano con la muerte, el pecado y la eternidad. Porque en esa acción de descender a las profundidades se revela una dimensión de la redención que trasciende la muerte, el pecado y la oscuridad, mostrando que la obra del Salvador no se limitó a la tierra ni a los eventos visibles, sino que alcanzó también los ámbitos invisibles donde la separación de Dios parecía absoluta y donde los poderes de la maldad ejercían su dominio. Y en este contexto, el descenso de Cristo no es un acto anecdótico ni una excepción teológica, sino la manifestación clara de que la fe cristiana tiene fundamentos sólidos y una relevancia que atraviesa todos los tiempos y circunstancias, enseñando que la esperanza ofrecida por Dios no es ilusoria ni superficial, sino un ancla firme que sostiene al creyente frente a la realidad del más allá y frente a los desafíos que la vida presenta. Porque la certeza de que Jesús conquistó incluso lo más profundo del infierno garantiza que ninguna sombra de desesperación, duda o miedo pueda prevalecer sobre la confianza en Él. El infierno, tal como se describe en las Escrituras, no es una metáfora ligera ni un recurso literario para infundir temor sin propósito, sino una advertencia solemne y seria que subraya la gravedad de nuestras decisiones espirituales, mostrando que apartarse de Dios tiene consecuencias eternas y que ignorar la oferta de salvación equivale a rechazar la vida misma que Dios nos da, y al mismo tiempo, la victoria de Jesús en ese lugar nos recuerda que el poder de Dios es ilimitado, que su autoridad se extiende sobre toda creación visible e invisible, y que la esperanza no se extingue incluso en los escenarios más oscuros y aparentemente irremediables, porque Cristo mismo ha entrado en esos espacios y ha proclamado la liberación, asegurando que la gracia y la misericordia divinas alcanzan incluso a los confines donde la desesperanza y la maldad parecían reinar. Esta paradoja entre advertencia y esperanza constituye el corazón del mensaje cristiano. Mientras el infierno revela la gravedad del rechazo a Dios y la seriedad del pecado, la obra de Cristo
anuncia la grandeza de la salvación ofrecida gratuitamente a todo aquel que acepte el amor divino y confíe en la obra redentora de su Hijo, de manera que no solo se trata de evitar un destino de condenación, sino de abrazar una vida transformada por la fe, la gracia y la comunión con Dios, comprendiendo que cada decisión, cada acto y cada momento cuenta, y que la eternidad se construye a partir de la respuesta que damos al llamado del Salvador. Para quienes abrazan la fe, esta enseñanza se convierte en un llamado a vivir con responsabilidad, gratitud y entrega, sabiendo que su destino eterno ha sido asegurado por aquel que venció en la cruz, que descendió a las profundidades y que proclamó su victoria en todos los dominios visibles e invisibles. Y esta conciencia transforma la manera de vivir, de pensar y de relacionarse, generando un compromiso profundo de obediencia, amor y dedicación al propósito divino. Porque vivir en la luz de esta verdad significa reconocer que cada instante de vida es una oportunidad de reflejar la gracia recibida y de participar en la obra de Dios en el mundo. Para quienes aún dudan, el relato del descenso de Cristo al infierno representa una invitación poderosa a reconsiderar el rumbo de su vida, a abrirse al amor que descendió hasta lo más oscuro, para traer luz a entender que la salvación no es un recurso limitado ni un favor condicional, sino una realidad accesible para todos los que decidan aceptar la obra de Jesús y confiar en Él. Es una oportunidad de transformación personal, de reconciliación con Dios y de renovación del corazón, recordando que el mensaje de esperanza no excluye la advertencia, sino que ambas dimensiones se complementan para guiar a la humanidad hacia la vida plena y eterna. En definitiva, lo que sucedió en el infierno no es simplemente una parte olvidada de la teología cristiana, ni un detalle anecdótico relegado a las páginas de los credos, sino una revelación poderosa que sigue resonando hoy, invitando a cada creyente y a cada buscador a comprender que la eternidad depende de cómo respondamos al mensaje del Salvador, de cómo abramos nuestro corazón a la gracia que vino a conquistar incluso los espacios más oscuros, y de cómo permitimos que la obra de Cristo transforme nuestra vida presente para alinearla con los propósitos divinos, recordando que la luz que irrumpió en el infierno no solo ilumina la eternidad, sino que también guía el caminar diario, ofreciendo seguridad, paz y confianza frente a las dificultades, tentaciones y pruebas, demostrando que la victoria de Jesús es universal, completa y definitiva, y que quienes confían en Él tienen un fundamento firme que no puede ser destruido por ningún poder del mal, por ninguna sombra de muerte, ni por ninguna circunstancia adversa. Así, el descenso de Cristo al infierno no es un hecho aislado, sino el testimonio eterno de la soberanía de Dios, de la eficacia de la cruz, de la certeza de la resurrección y de la plenitud del amor que busca rescatar a toda la humanidad, recordando que, en medio de la gravedad de la advertencia, la esperanza permanece, que la vida ofrecida por Dios es completa y que la respuesta a este mensaje determina ahora y siempre nuestro destino eterno, ofreciendo a cada ser humano la posibilidad de vivir en libertad, redimido y reconciliado con el Creador. Mientras la eternidad se despliega ante aquellos que deciden confiar, seguir y aceptar la obra del Salvador, que venció incluso en el lugar más oscuro para traer luz, esperanza y vida eterna. La Biblia también enseña que aunque Cristo proclamó su victoria en el infierno, este lugar sigue existiendo como una realidad concreta para quienes rechazan el camino de la salvación. Lo que nos recuerda que la eternidad no es una abstracción, sino una consecuencia real de las decisiones humanas y de la relación que cada persona elige mantener o no con el Creador. Y este hecho nos obliga a considerar con seriedad que la vida presente, por breve que sea, tiene implicaciones trascendentales.
porque cada pensamiento, palabra y acción construye o destruye nuestro destino eterno. Es un recordatorio solemne de que la decisión humana tiene un peso insoslayable y que aunque el amor de Dios es inmenso y su gracia abarca todos los confines de la creación, Él respeta la libertad de cada individuo y permite que la elección de apartarse de Él se convierta en una realidad de consecuencias perpetuas, un tema que Jesús enfatizó repetidamente al hablar del llanto y el crujir de dientes como imágenes poderosas de la separación definitiva de Dios. No para despertar un miedo irracional o un pavor supersticioso, sino como advertencia amorosa y seria, destinada a mover a la reflexión, a llamar a la conciencia del ser humano y a mostrar que el camino de la salvación es una oportunidad que no debe despreciarse. En este sentido, hablar del infierno no debería centrarse en el morbo ni en la desesperanza, ni en sensacionalismos que distorsionen la intención divina, sino en la oportunidad que Dios ofrece de reconocer su gracia antes de que sea demasiado tarde. Un recordatorio de que la historia de la humanidad está marcada por la elección constante entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, la comunión con Dios o la separación definitiva, y que cada persona tiene la responsabilidad de decidir si se acerca a Él o se aparta de su amor. El hecho de que Cristo haya descendido a este lugar y haya proclamado su victoria nos muestra con claridad que Dios ha hecho todo lo posible por rescatar al ser humano de ese destino, que no ha dejado nada sin hacer para abrir el camino hacia la redención, y que su amor activo y persistente ha recorrido cada rincón del universo para alcanzar a aquellos que podrían estar atrapados en la desesperación. Pues nadie puede decir que el Creador se ha quedado de brazos cruzados mientras la humanidad enfrenta el poder del pecado y la amenaza de la muerte. La cruz, la resurrección y el descenso a las profundidades son la evidencia más clara y contundente de un amor que busca incansablemente salvar, que no se detiene ante el rechazo que penetra la oscuridad más densa y que se manifiesta con fuerza incluso en los lugares donde el mal parecía tener dominio, demostrando que la obra redentora de Cristo es integral y que ningún espacio, ya sea físico, espiritual o emocional, queda fuera de su alcance. Pero al mismo tiempo, respetar la libertad humana implica aceptar que algunos decidan apartarse de esa gracia, y es allí donde la seriedad del mensaje sobre el infierno se vuelve evidente. No es Dios quien impone arbitrariamente la condena, sino que es la consecuencia de la elección consciente de separarse del Salvador y rechazar el amor que ofrece la vida eterna. Por ello, el mensaje de Jesús sobre el infierno no se dirige a condenar inmediatamente, sino a invitar a la reflexión profunda, a la conversión sincera y a vivir una vida alineada con el plan divino, comprendiendo que cada acción y cada decisión cuentan y que la eternidad es la consecuencia lógica de nuestras elecciones en relación con Él. En este punto, la enseñanza se vuelve profundamente personal, porque cada persona, al meditar sobre la realidad del infierno y el triunfo de Cristo en ese lugar, debe preguntarse con honestidad hacia dónde dirige su vida. Si ha respondido al llamado divino, si ha aceptado el amor que venció incluso en el lugar de mayor oscuridad, y si está dispuesto a caminar por el camino que conduce a la reconciliación con Dios. No se trata de un examen superficial, sino de una confrontación del corazón y del alma, donde la conciencia reconoce que la vida presente es el tiempo de gracia, y que cada instante desperdiciado en indiferencia o rebeldía puede tener consecuencias eternas, recordando que el infierno no es solo un lugar de castigo, sino una advertencia viva y necesaria
sobre la seriedad de la elección humana y sobre la fidelidad incansable de Dios en su plan de redención. Un mensaje que sigue vigente, urgente y profundo, invitando al arrepentimiento, a la confianza y a la esperanza activa en aquel que venció incluso a los poderes del más allá para abrir un camino seguro hacia la eternidad. Finalmente, reflexionar sobre qué sucedió en el infierno a la luz de las revelaciones bíblicas nos invita a considerar la historia de Jesús no como un simple relato religioso destinado a llenar páginas o formar parte de la liturgia, sino como una verdad transformadora que afecta de manera profunda la existencia presente y futura de todo ser humano. Porque en esa acción de descender a las profundidades se revela una dimensión de la redención que trasciende la muerte, el pecado y la oscuridad, mostrando que la obra del Salvador no se limitó a la tierra ni a los eventos visibles, sino que alcanzó también los ámbitos invisibles, donde la separación de Dios parecía absoluta y donde los poderes de la maldad ejercían su dominio. Y en este contexto, el descenso de Cristo no es un acto anecdótico ni una excepción teológica, sino la manifestación clara de que la fe cristiana tiene fundamentos sólidos y una relevancia que atraviesa todos los tiempos y circunstancias, enseñando que la esperanza ofrecida por Dios no es ilusoria ni superficial, sino un ancla firme que sostiene al creyente frente a la realidad del más allá y frente a los desafíos que la vida presenta, porque la certeza de que Jesús conquistó incluso lo más profundo del infierno garantiza que ninguna sombra de desesperación, duda o miedo pueda prevalecer sobre la confianza en Él. El infierno, tal como se describe en las Escrituras, no es una metáfora ligera ni un recurso literario para infundir temor sin propósito, sino una advertencia solemne y seria que subraya la gravedad de nuestras decisiones espirituales, mostrando que apartarse de Dios tiene consecuencias eternas y que ignorar la oferta de salvación equivale a rechazar la vida misma que Dios nos da. Y al mismo tiempo, la victoria de Jesús en ese lugar nos recuerda que el poder de Dios es ilimitado, que su autoridad se extiende sobre toda creación visible e invisible, y que la esperanza no se extingue incluso en los escenarios más oscuros y aparentemente irremediables, porque Cristo mismo ha entrado en esos espacios y ha proclamado la liberación, asegurando que la gracia y la misericordia divinas alcanzan incluso a los confines donde la desesperanza y la maldad parecían reinar. Esta paradoja entre advertencia y esperanza constituye el corazón del mensaje cristiano. Mientras el infierno revela la gravedad del rechazo a Dios y la seriedad del pecado, la obra de Cristo anuncia la grandeza de la salvación ofrecida gratuitamente a todo aquel que acepte el amor divino y confíe en la obra redentora de su Hijo, de manera que no solo se trata de evitar un destino de condenación, sino de abrazar una vida transformada por la fe, la gracia y la comunión con Dios, comprendiendo que cada decisión, cada acto y cada momento cuenta y que la eternidad se construye a partir de la respuesta que damos al llamado del Salvador. Para quienes abrazan la fe, esta enseñanza se convierte en un llamado a vivir con responsabilidad, gratitud y entrega, sabiendo que su destino eterno ha sido asegurado por aquel que venció en la cruz, que descendió a las profundidades y que proclamó su victoria en todos los dominios visibles e invisibles. Y esta conciencia transforma la manera de vivir, de pensar y de relacionarse, generando un compromiso profundo de obediencia, amor y dedicación al propósito divino. Porque vivir en la luz de esta verdad significa reconocer que cada instante de vida es una oportunidad de reflejar la gracia recibida y de participar en la obra de Dios en el mundo. Para quienes aún dudan,
El relato del descenso de Cristo al infierno representa una invitación poderosa a reconsiderar el rumbo de su vida, a abrirse al amor que descendió hasta lo más oscuro, para traer luz a entender que la salvación no es un recurso limitado ni un favor condicional, sino una realidad accesible para todos los que decidan aceptar la obra de Jesús y confiar en Él. Es una oportunidad de transformación personal, de reconciliación con Dios y de renovación del corazón, recordando que el mensaje de esperanza no excluye la advertencia, sino que ambas dimensiones se complementan para guiar a la humanidad hacia la vida plena y eterna. En definitiva, lo que sucedió en el infierno no es simplemente una parte olvidada de la teología cristiana, ni un detalle anecdótico relegado a las páginas de los credos, sino una revelación poderosa que sigue resonando hoy, invitando a cada creyente y a cada buscador a comprender que la eternidad depende de cómo respondamos al mensaje del Salvador, de cómo abramos nuestro corazón a la gracia que vino a conquistar incluso los espacios más oscuros, y de cómo permitimos que la obra de Cristo transforme nuestra vida presente para alinearla con los propósitos divinos, recordando que la luz que irrumpió en el infierno no solo ilumina la eternidad, sino que también guía el caminar diario, ofreciendo seguridad, paz y confianza frente a las dificultades, tentaciones y pruebas, demostrando que la victoria de Jesús es universal, completa y definitiva, y que quienes confían en Él tienen un fundamento firme que no puede ser destruido por ningún poder del mal, por ninguna sombra de muerte, ni por ninguna circunstancia adversa. Así, el descenso de Cristo al infierno no es un hecho aislado, sino el testimonio eterno de la soberanía de Dios, de la eficacia de la cruz, de la certeza de la resurrección y de la plenitud del amor que busca rescatar a toda la humanidad, recordando que en medio de la gravedad de la advertencia, la esperanza permanece, que la vida ofrecida por Dios es completa, y que la respuesta a este mensaje determina ahora y siempre nuestro destino eterno, ofreciendo a cada ser humano la posibilidad de vivir en libertad, redimido y reconciliado con el Creador, mientras la eternidad se despliega ante aquellos que deciden confiar, seguir y aceptar la obra del Salvador que venció incluso en el lugar más oscuro para traer luz, esperanza y vida eterna.